Acabó. A ver, señores y señoritas, bueno, vamos a empezar entonces con lo que tenemos preparado para ustedes. Hemos tenido una pausita por ahí en nuestra asignatura de estadística, justamente. Y bueno, por diferentes cuestiones que hemos estado trabajando, ¿no? Hemos revisado algunos términos muy generales con ustedes, ¿no? Les voy a pedir su atención, por favor. Vamos ya a manejar en este momento un poco de fórmulas. Vamos a manejar unas interpretaciones ahora mismo, etcétera, etcétera. Vamos ahí con algunos detallitos. ¿Ya? Eh, les voy comentando antes de encontrar dónde estará mi hoja. Está por acá. Normalmente cuando usted como tecnólogo de campo, como profesional, siempre se va a encontrar con situaciones en las cuales, vamos por acá, vamos a encontrarse con situaciones en las cuales usted recoge datos, diferentes datos, en una forma que no necesariamente es ordenada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos por acá, desde acá. Vamos a compartirle la pantalla acá. ¿Sí? Entonces, pongamos esto y ahí estamos. Ya. Cuando usted tenga serie de datos, ¿sí? Decía, estos datos usted los puede tener aleatoriamente. No se encuentran siempre ordenados, eso es lo que yo les digo. Por ejemplo, voy a poner un caso real. Usted tiene que medir la precipitación que se da en el barrio Aeropuerto, se me ocurre. Para algún tipo de estudio, usted está realizando ese monitoreo. La precipitación, pues usted lo recibirá en segundo semestre, creo que en hidrología, lo ven. Bueno, ya es básicamente pues la cantidad de lluvia que cae, por decirlo así, criollamente nosotros. Entonces, esas mediciones, usted tal vez tenga que hacerlo para una investigación, para un estudio, lo que hace el INAMI, por ejemplo, lo hace diariamente, semanalmente, y todos esos datos son los que ellos reportan. Y digamos que tiene, por dar un dato, 252, lo que sea, ¿no? Otro dato le da 258, otro dato le da 211, otro dato le da 210, otro dato le da 275, otro dato le da 215, otro dato le da 222, y así, etcétera, etcétera. Por decir así, ¿no? Un ejemplo. Yo dije que en esto que sea la precipitación, ¿no? No hay problema, todavía vamos a trabajar. Entonces, en este caso, pero claro, aquí yo le estoy dando 7 datos. Aquí, pues, ¿no es cierto que si usted se fija, está en forma desordenada? Porque así es como suceden las cosas. No tiene por qué decir que el día lunes va a ser el dato menor, día no, no. Aquí es lo que sea. Entonces, en estos casos, yo lo que necesito es, estos son los llamados datos en bruto. O sea, los datos que yo tengo y simplemente apunto. A estos datos en bruto, perdón, necesito ordenar. Ya. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo ordeno? Ustedes, todos hemos aprendido, ¿no? Lo más general es ordenar de menor a mayor o viceversa, ¿verdad? Ya. Cuando son cantidades pequeñas de datos, no hay mucho problema. Realmente no hay mucho problema, ¿no? Para ordenar. Pero ya imagínense que estamos hablando de procesar 100, ya ni siquiera 100, 50 datos ya para arriba. Ya como que ya se hace un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo primero necesito aquí? O al menos algo que a mí me sirve a priori. Yo necesito el rango aquí. Ese es uno de los datos primeros que yo puedo analizar. Entonces, busco el superior, más bien, perdón. Busco el dato
inferior y busco el dato superior. ¿Me ayudan, por favor, todos ustedes? ¿Cuál es el inferior según lo que vemos ahí? 210. 210, dice la señorita García. Sí, ¿verdad? Era que eran datos en bruto, entonces 210. Y el otro, el superior, parece ser el 275. 75. 275. Ya. 275. Mire, gracias. Dato es cosa de la vida real, digámoslo aquí, ¿no? En una serie de datos, usted lo primero que reporta, si aún no alcanza, porque seguro usted apunta y pasa al otro departamento o se los lleva los datos para meterle a la computadora. Fíjese, cuando hay tanta extensión, incluso hay programas estadísticos que hacen todo eso, ¿no? Pero con esto, el técnico ya tendrá ya o el encargado, el ingeniero, quien sea que esté, usted reporta, dice, bueno, el dato inferior de precipitación es de 210 y el superior es de 275. Ah, ya, dice, bueno, con esto ya puede entender algo ya. O sea que estamos en el inferior, en el último, estamos con 210 y 275. Ya puede inferir algo de eso. ¿Qué tal si hablamos de rangos permisibles, por ejemplo, o de rangos de datos que impliquen peligro? ¿Qué sé yo? En la tabla dice que el límite permisible o el límite correcto es hasta 260. Entonces, de una, la persona que está ahí o usted mismo dice, miren, se está pasado, ¿no? ¿Cuántas veces? No sé, no importa. Pero yo sé que el dato mayor es el de 275. En algún punto estoy fuera de rango. O podríamos decir al revés de pronto, ¿no? ¿Qué sé yo? Dice que lo mínimo que puede tener es de 225. Y miren el dato inferior, ¿cuánto es? 210. Usted de una le echa el ojo acá y dice, mira, mi límite inferior, ya, entonces estoy fuera, estoy más abajo. Algo pasa aquí. Nos O por acá darían, está. por ejemplo, un Ahora. dato mínimo y un dato máximo, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, es como que uno de los primeros pasos que yo puedo observar en mis datos en bruto, antes de empezar a ordenar y hacer todo lo que ya vamos a ver, la llamada distribución de frecuencia. Usted al menos tiene, eso le digo como un dato real, algo que siempre sucede, ¿no? A ustedes les va a pasar eso. Entonces dice, repórteme el dato inferior y el dato superior. 210, 275, se fue. Ya tenemos primer resultado, ¿no? Ahora, estos datos en general, todos los datos, debo organizar, ¿ya? Me sugieren, me piden organizar en clases o categorías, le llaman, ¿ya? Esto es lo que me sugiere o lo que me dice la estadística. Organice en clases o categorías. ¿Ya? Entonces ya vamos a ir viendo qué significa eso de las clases o categorías. Entonces, la herramienta para organizar, para hacer esto, es la llamada distribución de frecuencias. Entonces, ¿por qué mandé toda esta introducción? Nunca me gusta llegar y decir, hoy vamos a estudiar esto, no. Me parece que como que no. O que primero veamos la implicación, ¿no? Resumen nuevamente. Empezamos indicando que la serie de datos en general que yo tenga, no siempre las encontramos de forma ordenada. Casi nunca. A no ser que sea un deber que estemos haciendo y ya nos dieron, ya. Pero en la vida real usted no va a encontrar, como técnico, no va a encontrar que los datos sean ordenados. Usted obtiene datos en bruto, que lo llamamos. Yo necesito ordenar. ¿Cómo empiezo? Bueno, empiezo primero distinguiendo siempre el dato inferior y el dato superior. ¿Para qué me sirve eso? Ya mismo eso me va a servir para calcular algo llamado rango. A priori, ¿para qué me sirve? Pues para yo tener un acercamiento de cómo está mi situación. Me dice que los datos debo organizar en clases o categorías. Y ahí, para yo realizar eso, viene la distribución de frecuencia. Entonces usted le pregunta, ¿para qué hace la distribución de frecuencia? Para organizar datos en clases o categorías. Ahora, la distribución de frecuencia, me voy por
aquí a buscar un cuadrito que tengo. Implican varias situaciones. Voy a pegar aquí. Y las vamos a ir analizando una por una con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si se ve el cuadro que acabo de pegar? Sí, ingeniero. Se ve. Ya. Sí se ve. Bueno, muchas gracias. A continuación, yo tengo varios conceptos que voy a necesitar para realizar mi distribución de frecuencia con su respectiva simbología. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de frecuencia, simbolizamos con FI. Algunos libros, autores le ponen como FI minúscula también, ¿no? Así como le estoy escribiendo. También es válido. Algunos incluso le llaman frecuencia absoluta, le saben llamar. También válido totalmente. De pronto aquí hay alguien que estudió estadística y dice frecuencia absoluta. Una señorita me dijo en el día. Sí, frecuencia. Ya. Ahora, vamos analizando cada una de esas cosas. ¿Qué es una frecuencia para ustedes? ¿Qué significa el término frecuencia? Que tiene un inicio y un final. Sí, un poco, ¿no? Podría ser. Pero si yo le digo, Edwin, don Edwin, ¿con qué frecuencia va a jugar boli? No sé, ¿a usted le gusta jugar boli? No, ¿Con qué fútbol. frecuencia se toma las cervezas? Se repite. Un número de veces que Número se de veces repite. que se repite. Consecutivamente. ¿Perdón? Ya, no sé. Número de- Consecutivamente. Ya, por ejemplo, dice, yo me pego las bielas, dicen, pasando un día. Ah, miren, ¿con qué frecuencia te pegas las bielas? Cada viernes, cada domingo, pasando una semana. ¿Con qué frecuencia sales a bailar? ¿Con qué frecuencia estudias? Sí, es las veces que se repite. Es las veces que se repite. Ah, pongámosle así, veces que se repite. Nada de cosas técnicas aquí. Veces que se repite una situación, un dato, lo que usted quiera. ¿Ya? Entonces, vean, frecuencia, distribución de frecuencia. Tenemos intervalo de clase. ¿Ya? Como dice la palabra intervalo, ¿sí? Son espacios de alguna forma, ¿no? Espacios, por decir. Ya vamos a ver los intervalos, dice. ¿Qué sé yo? En intervalos de 5 escogemos una persona, dice, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ya salió la persona. 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo. Vamos a la planta de embotelladora, dice el diseño experimental, muestreo completamente al azar. Me dice, vamos a escoger en intervalos de 5. ¿Qué quiere decir eso? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, véngase esa botella. 1, 2, 3, 4, 5, véngase esa botella. ¿Sí ve? Todos los espacios son iguales, ¿no? Por eso yo le pongo aquí como para entender los espacios. ¿Espacios de qué? Ya vamos a ver. La clase, pues bueno, ya. La clase hace referencia a un grupo, yo podría decir, ¿no? Un grupo. Frecuencia relativa tiene su propia definición. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia dividido para n. No puedo ver la pantalla, dice la señorita Jaramillo. No sé si a todos les pasa eso. Sí se ve. pero se yo, ve. Inge, Sí no se ve. puedo ver. Es que No se creo ve. que Sí no se tengo. ve. Sí se ve No clarito, Inge. Ya, ¿sabe que hagamos algo? Voy a detenerle mi cámara ahí, que no se vea mi cara fea. Que prenda el foco. Eso. A veces cuando está el internet, en internet me he dado cuenta que también le quitan. Chicas, de pronto si están con su cámara prendida, ahorita sí apaguen. De pronto eso sabe quitar internet también, ¿no? Quita recursos, dicen los informáticos. Ya. Frecuencia Sí se ve relativa. bien clarito. Ya, bueno. La frecuencia relativa no es más que la división de la frecuencia dividido para n. Y por aquí pongamos n. N, mire, es un dato que no está definido ahí, pero bueno, acá abajo está, ¿no? No, sí está acá abajo, olvídenlo. Borrador, borrador. 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 Borremos. Agarramos marcador nuevamente. Agarramos esto, ya.
Listo. Bueno, le pongo por acá, no por si acaso. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia dividido para n. La n puede ser la n mayúscula, la n minúscula. Ya vamos a ver qué es eso. Tenemos la amplitud. Amplitud es igual a la división entre el rango. Amplitud es igual a la división entre el rango y el número de clases. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Tranquilidad. Regla de Sturges. Esta regla de Sturges que dice ahí me permite conocer el número de clases. Es para calcular esto. Permite conocer número de clases. No se me perderán aquí. Verán que esto es básico, ¿no? Vamos viendo, ya. Ahorita no se me pierdan, no se me distraigan. Si quieren que hagamos una pausa, me dicen nomás, vamos a tomar agua, pero no se me vayan perdiendo. El rango lo definimos como una R. Y el rango no es más que el límite superior menos el límite inferior. O sea, si me regresara el ejemplo de acá arriba, sería 275 menos 210, ¿verdad? Límite superior, 275 menos 210. Límite superior, límite inferior. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da eso? 65 sería, ¿no? Ya. Tranquilos que vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Ya. Ahora tengo el n aquí. El n es justamente mi número total de datos. Esta n a veces lo simbolizan con una n minúscula otros autores. No hay problema. Límite superior ls, límite inferior li. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces. Vamos a hacer un ejercicio. Por favor, nuevamente. Miren acá, ahora sí. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ir aplicando cada una de las definiciones que acabamos de poner. Al final vamos a tener una tablita con nuestra distribución de frecuencia. La vamos a interpretar y para mañana ustedes van a hacer un taller aplicado ya, ojalá. Entonces, porque la pregunta, no, siempre eso es, ¿y en qué aplico esto? No, claro que se aplica en diseño experimental, se aplica para ordenar datos, se aplica también en química, en matemáticas, en finanzas, en economía, todo el mundo aplica esto. Entonces ahora vamos a... Sí, dígame. ¿No puede presentarte la pantalla para la pizarra para poner la última fórmula? Me faltó. Sí, solo que suelo a veces dejar de compartir como para yo mismo verme y de alguna forma sentir que estoy hablando con ustedes. Ya, bueno, de acuerdo. Yeah. Sí, también hay taller. Sí, mañana hay taller. Inge, queda solamente n igual a n, el número total de datos. A ver, me dice, perdón. Dígame, Edwin. Ahí dice número total de datos, La n igual a n. Sí, n o n, o sea, quería decir que las dos formas son iguales, ¿no? Cualquiera de las dos. Puede escribirlo, es simbología. Usted puede escribirlo como n mayúscula, como n minúscula. Por eso Pero puse ahí n es queda la igual. fórmula esa. No, es que esto no es una fórmula. Más bien, entonces, para no confundir, n o n, ¿ya? Una representación nada más. Eso, ya sea como n mayúscula o n minúscula. Ok. Ya. Vamos entonces con el siguiente ejercicio, por favor, aquí. Para los ejercicio 1. Ejercicio 1. Para los siguientes datos, para que ahorita vamos a hacer estadística purita, o sea, así con datos numéricos totalmente. Luego ya veamos uno más aplicadito. Para los siguientes datos, siguientes datos,
obtenidos de una medición. ¿Qué medición será? No sé. No importa. Obtenidos de una medición, coma, realizar, vamos de así, la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias. ¿Ya? Para ahorrar un poquito de tiempo, yo voy a sacar de acá los datos que ya los tengo. Puse hace ratito. Aquí. Me puse eso. Aquí está. Ya. No sé si le ven bien o está distorsionado. Sí se ve bien. Sí Está se ve, bien. ¿no? Sí se ve. Para los siguientes datos obtenidos de una medición, realizar la distribución de frecuencias. Miren conmigo, alguien les puso así, no me importa. ¿Pero están ordenados? No, para nada están ordenados. Tengo en filas 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 4, no sé cuánto. Vamos a hacer paso a paso. Por favor, si usted tiene una pregunta, vea, no dude y me interrumpe y me dice, ahí no entendí. Ya. Me dice nomás, pero ya. Entonces, igual yo voy a ir haciendo unas pausas para que usted me pregunte, ¿ya? Entonces, vamos con el procedimiento. Pasos sugeridos. Así. Ya, baje, entonces. Ya, te fuiste, si vos estás llorando aquí. Estoy ocupada. Y ya. Mija, llévalo al baño. Ya. Le puse silencio por ahí para que ya no me rayaran mi pantalla. Caramba, verán. Otra vez que me rayen y les mando a leer a ustedes mismos. ¿No ve que ahorita me toca hacer esto? Me toca hacer esto, me toca ir a coger el borrador, regresar, borrar. Y para colmo no se borra. Tiene que borre, de borrando la persona, el travieso que está con ahí haciendo eso. Mira. Ya. Bueno, ahí dejémosle eso. Primero, primer paso. 1. Datos. Número de datos. N. ¿A cuánto es igual N? Número de A datos 3. que tenemos. No, no es igual a 3. ¿Cuántos datos tengo? Ah, número de datos. Tenemos 16. 16. ¿De acuerdo? 16. 16. Primer paso. Saco el número de datos. Segundo paso. Voy a obtener, verán que no es en este orden que va aquí, no. Voy a obtener el número de clases o la clase. Número de clases. En otras palabras, esto es los grupos que tengo. ¿Ya? Ya, número de grupos. 4. ¿Cómo hago esto? No, porque Uno. verá que esto aquí a una persona se le ocurrió poner así, no. Esto pudo alguien haber puesto, no se confíe en esto porque aquí están 4 grupos, no. Alguien pudo haber No hay uno puesto solo. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 3, sí, sino que alguien le dijo hagamos en columnitas para ahorrarnos de espacio. Aplico regla de, ahí está. No, regla de Sturges. Me están rayando, chicos. Ven borrando eso, por favor. Sturges. Ven borrando esa línea que hicieron ahí, por favor. ¿Quién será? Pues? Dele en las manos. ¿No se puede ver quién rayó, profe? Sí, pero no le voy a decir. Solo de borrando la persona que lo hizo. Dígale, ingeniero, cuál es esa persona para que Borre, borre. compañera, borre. Ya, bueno, sigamos. Regla de Sturges. Ya, listo.
¿Qué dice la regla de Sturges? La regla de Sturges, ¿no? Le voy a simbolizar como RS para no escribir todo esa regla de Sturges. Ya. RS dice que es igual a 1 más, 1 más 3.332 por el logaritmo de n, así dice, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ya. Aplicamos 1 más 3.332 por el logaritmo de n, que es ¿cuánto? 16, ¿verdad? ¿Cuánto me 16. da eso? 5.01 me va a dar. ¿De acuerdo? Revisen, por favor. 5.01, me confirma. Este 5.01, usted puede decir que es 5. Aquí sí se vale aproximar. Por ende, el número de clases o grupos, si usted quiere llamarlo, van a ser 5. Dije una preguntita. Claro. Verá, dice 1 más 3.332. Ahí es por 16. No, 3.332 por Profe, ya logaritmo de 16 sería. Tiene que digitarlo así en su Profe, calculadora. Dígame. profe, ya poniéndole en la calculadora es como sacar el coseno, digamos que ya no hay que ponerle el por, ya solito, ya hace la Ya, multiplicación. muy bien. Sí, sí, eso es función de la calculadora. Dices cómo sacar el coseno. El seno son funciones. Esto es una función logarítmica, ¿no? Revíselo usted en su calculadora, ¿ya? Ponga 1 más 3.332 y aplasta logaritmo y ahí, pues ahí en las calculadoras. 500. 5.01 sale. Ya, chicos, aquí, si es que a usted le sale 5.5, aquí sí, nada de factor, ¿se acuerda lo que hablábamos de las reglas de redondeo? No, aquí sí es directo. Si le sale 5.5 o más, eso es, le aproxima al inmediato superior aquí. Pero el número de clases siempre va a ser un número entero, porque es el número de grupos con el que yo voy a trabajar, ¿de acuerdo? Ya. Entonces usted no puede tener 3 grupos, 3.2 grupos, no puede tener 5.4 grupos, no puede tener 5.2 grupos, ¿me entiende? Usted tiene que o aproxima al inmediato superior o al inmediato inferior, como usted guste, pero una de dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Sí. Ahora, ¿qué más necesitamos aquí? Ya. Entonces sí podemos entonces aproximar porque, por ejemplo, Sí yo puede. pongo 5 digamos que sale 5.5 y pongo 5 y otra persona pone 6, entonces por eso decía. No, aquí tiene que seguir, aquí usted siga lo que conoce de toda la vida. Aproxima cuando hay que aproximar y no aproxima cuando no. O sea, si es que es 0.5 o mayor, ya eso se aproxima. O sea, lo que conoce, lo clásico. Aquí no nos hagamos problema más, claro. Ya, sigamos entonces. Listo, entonces yo ya tengo el número de grupos. ¿Qué más necesito aquí? En tercer lugar, calculamos el rango. Rango R. ¿Ya? Recuerde, el rango es igual al límite superior menos límite inferior. Usted aquí, por simple observación, ese sí es un trabajito que usted tiene que tomarse. Ahora, si son 100 datos, ya en los 100 datos tiene que detectar el límite superior. ¿Cuál es el límite superior aquí en este ejercicio? 8. El 8. Claro, el 8 es el número más El grande. 8. ¿Y el inferior? El 2. El 2. El El 2. 2. Ah, 2, perdón, sí, 2. Entonces tenemos un rango de 6, ¿de acuerdo? El 6. ¿Ya? ¿Para qué me sirve? Ya, para algo me debe servir.
Ahora, la amplitud. Recuerde que acá, vea, yo ya tengo, entonces yo tengo varias cosas hechas ya. Ya tengo ya el número de clases, ¿sí? La amplitud que está por aquí, ¿sí? Esta amplitud que está aquí es proporcional al intervalo de clase. Recuerda que el intervalo eran los espacios que yo tenía, ¿no? Digamos que un ejercicio me dicen, vas a escoger la botella cada cinco espacios. 1, 2, 3, 4, 5, véngase botella. 1, 2, 3, 4, 5, véngase botella. Esos espacios yo los necesito acá. Ya vamos a ir viendo. En todo caso, ahorita estamos calculando lo que nos dice la regla. 4 entonces, amplitud. Por definición, la amplitud A, ¿de acuerdo? Es igual al rango dividido para el número de clases. Aplicamos. El rango es 6 y el número de clases, ¿cuánto es? 5. Ya. Entonces me da 1.2. Entonces, la amplitud es igual a 1.2. Esto es lo mismo que decir intervalos de clase. Espacio, intervalos de clase. O sea, van a ser los intervalos que yo voy a necesitar tomar en cuenta. O sea, cada 1.2. ¿Se acuerdan en el ejemplo que le decía? Cada 5 espacios escoges una botella. Ahora, ¿cuánto va a ser? Cada 1.2. Ahora, ¿para qué? Ya, una vez que ya tenemos todo esto, dejémoslo ahí. Ojo con esto, pongámosle ahí un, no sé, un ojo, intervalos de clase, una admiración, no sé. Ya. Resumen, preguntas hasta ahí, por favor. Hemos calculado lo que nos piden nada más. Hemos aplicado aún todavía no aplicamos. Estamos sacando la información. Ahora vamos a ver qué hacemos. Profe, ahí donde le puso L1, ¿es L5 o LS? LS, límite superior. Y límite inferior. Ah, ya. Ajá. Gracias. Límite superior. Límite inferior. Listen, disculpa una Dígame. pregunta. Claro. Yo no le entendí muy bien, listen, la parte de arriba cuando tenemos que sacar nuestros grupos. En este caso, si nos daba 5, ¿cuánto era? 5,01. ¿Cómo sería, listen, ahí? O sea, Ese es cuando ya 5. nos salen ya números enteros. Es que Y si nos ese es saliera ya verá, un número, no entiendo. señorita, el 6.5, ¿cuánto es? ¿A cuánto se aproxima? 7. A la señorita. 7. ¿Sí sabe usted las reglas de aproximación? Más o menos. Claro, ¿Qué se lo tiene? Pero no redondeé. mucho. Ya, bueno. Espera, una regla Se de lo redondea, o aproximación. sea, ahí. Sí, eso. Una regla de aproximación. Aproximación. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, 6.4, eso se queda como 6. Si yo tengo 6.5 o más, eso ya pasa a 7. Entonces yo tengo Sí. 5.01. ¿Será que le aproximo a 6? No, No, se queda en 5 mismo. No. Ahí me entendió mejor. Ah, listen, yo pensaba que le afectaba al primero, o sea, al 6. No, en este caso solo se le afecta al 5, o sea, es normal. Es Muy normal, es lo que siempre hemos aprendido, mejor dicho. Sí, es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Ah, ya, Una gracias. aproximación normalita aquí. ¿Ya? Entonces yo tengo 5 clases. Repetimos nuevamente, dice los pasos a seguir que nos sugieren, dice. Saco los datos. ¿Cuántos datos tengo? 16. ¿Cómo sé? Contando cada unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Listo. Vamos a sacar el número de clases. Ahora, yo me voy a, bueno, primero veamos así.
Me dicen que aplique la regla de Sturges. RS regla de Sturges. La regla ya viene dada, ¿no? Una ecuación matemática, logarítmica, de hecho. Aplico y me sale 5.01. Dijimos que aquí aplicamos la aproximación si es necesario. 5.01 se queda como 5. La interpretación, esto es el número de clases, es decir, el número de grupos. Yo voy a tener 5 grupos. 5 grupos en los cuales yo voy a hacer un conteo. Más o menos me diría, bueno, luego viene el rango, que es límite superior menos límite inferior. Y luego calculo la amplitud aplicando la fórmula. Rango dividido para el número de clases. En este caso era 6 el rango y el número de clases 5. Divido 6 para 5 y me da 1.2. ¿Cómo interpreto este 1.2? Son los intervalos de clases. Es decir, los intervalos que yo voy a tener en cada grupo. O sea, yo voy a tener grupos de una amplitud de 1.2. Ya vamos a hacer para que le quede más claro. Hagamos más o menos una aproximación aquí, verá, lo que nosotros tendríamos. Listen, Dígame. entonces quiere decir que la cantidad de números, o sea, pueden ser unos 10, unos 15. No, eso no, lo que tenemos que solamente ver es el inferior y el superior de la cantidad de números que nos den, ¿verdad? Para el rango, claro, sí, sí, Sí. sí, sí. Miren, ¿qué es lo que más o menos haría? Yo clásicamente, según una distribución, voy a hacer aquí una distribución rápida. Distribución, no sé si puedo, voy a ponerle como en corto, así, rápida. Algunos en estadística sí lo aplica también. ¿Cómo es que lo hacen? Ponen aquí el dato y acá la frecuencia. Pongamos, empecemos con el inferior. ¿Qué dato yo tengo? Tengo el 2. ¿Qué otro dato tengo? Ayúdenme. Tengo el 3. Tengo el 4. Ayúdeme, Patricia. El Tengo el 5, 5. el Gracias. 6, el 7, Ajá. el 8. Ya, hasta ahí llega, ¿no es cierto? Sí. Esto vendría siendo el número de clases que yo tengo, ¿no? Las clases vendrían siendo... Si es que yo le hiciera la distribución rápida, verá que incluso le estoy separando aquí. Ojo, esto es otra cosa. Tendría una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases, 5 clases, 6 clases y 7 clases. ¿Verdad? 7 clases, está grande. La idea de hacer una distribución es amenorarnos del trabajo. Ya. Y miren con qué dato. Ahora, la frecuencia, ¿cuántas veces tengo el 2? 1, Uno nomás. 1 nomás. Una vez. Sola vez. Una vez. ¿Cuántas veces se repite el 3? Uno. Una. ¿Cuántas veces se repite el 4? 3. 1, 2, 4. 3 y 4 4. parece. ¿Cuántas veces se repite el 5? 2. 1, 2, 2. ¿Cuántas veces se repite el 6? 1, 5. 2, 3, 6. 4, 5 y 6. 6. El 7 se repite una vez al parecer sola y el vez. 8 una vez. Una vez. Si yo sumo este total, si yo hice bien, debería darme el número total de datos. Veamos. 1 y 1, 2. 4, 6. Serían Más 2, 16. 8. 8 y 6, 14. 1 y 1, 2. 16. 16. La sumatoria. Miren, aquí como que en cortos yo digo así, yo como que ya hice una distribución de frecuencia. Pero si usted se fija, esa distribución está grandota, o sea, tengo 7 datos. Como quien dice, Edwin, usted diría, pero eso mejor ordeno lo que tengo, ¿qué tanto problema? Claro, sí. La idea de hacer una distribución de frecuencias es nosotros ordenar los datos y quedarnos, como en toda la estadística, quedarnos con datos más pequeños, o sea, quedarnos con cantidades más pequeñas de datos. Entonces, por eso es una forma de hacerlo, la forma clásica, la forma grotesca, si cabe el término. La forma como nos dice la estadística, mejor haz de la siguiente manera. Aplica todos los conceptos que tienes aquí y ahora sí, dirígete y haz la tabla que tenemos. Entonces, tabla de frecuencia. Pongan atención que esta es la tabla que usted va a tener que hacer en su
Va a tener que hacer igualito estos cálculos y luego me realiza la tabla de frecuencias, en la cual usted va a ubicar el número de clases o la clase que tiene. Me va a ubicar el IC. ¿A qué se le denominaba IC? ¿Qué era el IC? Intervalos de clase. Exacto, Intervalo de frecuencia. No, intervalos de clase. Ajá. Intervalos O sea, de clases. Así es, intervalos de clase. Al lado vamos a tener la FI o frecuencia absoluta, como usted quiera llamarlo, y por acá la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Pongámosle aquí para que no se me pierda. Frecuencia normal o absoluta, y esta es la frecuencia relativa. O sea que usted dirá, o sea que todo se resume en ese cuadro. Así es, así mismo es. Ahora vamos ubicando cuántas clases yo tengo, según mis cálculos, gracias a mi regla de Sturges. Creo que ya terminamos de hacer lo que estaba haciendo. ¿Perdón? 5. Ya terminamos de sacar los datos. Ya acá terminamos de sacar ya. Tengo 5. 5. Entonces yo ubico 5 grupos o 5 clases. 1, 2, 3, 4 y 5. Mire, mientras que me dirijo acá, mientras que cuando yo le hice así medio grotescamente, ¿cuántas clases tenía? 7, o sea, todito casi. Ahora usted dirá, pero 7 a 5 no cambia mucho. Aquí no cambia mucho porque son 16 grupos. Pero cuando usted esté procesando 100 datos, 200, 1000, esto va a ser ya una situación muy importante, ¿no? De cómo nos hacen. Listo. Intervalos de clase. Póngame en atención ahora. ¿Cómo yo identifico mis intervalos de clase? Yo aquí les puse datos, no intervalos aquí en la distribución rápida. 2, 3, 4, 5, no. Ahora yo voy a trabajar por intervalos. ¿Cómo? Para eso yo utilizo el espacio. ¿Mi intervalo cuánto es? ¿O mi amplitud cuánto es? 1.2. Ya, entonces, me voy por acácito. Para el IC, punto y coma, o 2 puntos, inicio por límite inferior más amplitud. Y así sucesivamente. No sé, verá que me acabo de inventar esta descripción. Entonces yo voy a tener 5 intervalos de clase. ¿Por qué? ¿Por qué, Paquita, 5 intervalos de clase? Porque tengo ¿cuántas clases? 5. Así es, entonces voy a tener 5 números, voy a tener 5 intervalos. Entonces, ¿por dónde empiezo? Pongámosles el IC1, intervalo de clase 1. Tendré, empiezo por el límite inferior. ¿Cuál era mi límite inferior? 2. 2. Exacto, 2. Ustedes dirán, ¿de dónde sacó el 2? De aquí sacó el 2. O sea, mi límite inferior es el número más bajo, el dato más bajo. Entonces, aquí me pongo y digo, a ver, tengo 2 más la amplitud. ¿Cuánto es? ¿La amplitud cuánto era? 1.2. 1.2. 1.2. Eso. ¿Cuánto me da eso? 3.2. 3.2. 3.2. Por lo tanto, mi intervalo de clase 1 va a ser desde 2 hasta 3.2. ¿Entendido? Más o menos, o lo ubico acá. Mi intervalo de repetir clase eso, ingeniero? desde 2 hasta 3.2. Nuevamente dice, para calcular el intervalo de clase, inicio por el límite inferior más la amplitud. Ese me va a dar el intervalo, o sea, el espacio grande. Entonces, pongo el 2, que es mi límite inferior, más 1.2. Eso me da 3.2. O sea, me da el extremo
Por decir, en los intervalos de clase yo voy a tener un límite inferior y un límite superior, pero solo de ese intervalo. ¿Me hago entender? Más o menos. Nuevamente, Esa respuesta que sacó solo es de ese intervalo, ¿verdad? es solo la Tengo una intervalo. pregunta. 2 menos 3,2. No es menos, es raya de Ah. intervalo, es intervalo. No es Profe, raya. ¿y de dónde sacó el 1? Esto. Ah, no, eso Sí. simplemente es numeración de las clases. Es que yo tengo 5 clases. Número de clases son 5, entonces pongo columna 1, 2, 3, 4, 5. Es el nombre, ¿no? Ah, Uy, son, ay, ay. o podría llamarle A, B, C, D, E también. Eso no es un número como tal acá. Lo que le estoy indicando es cómo calcular mis intervalos. Recuerde que yo voy a tener intervalos de 1.2. Por eso es que digo, empiezo con mi límite inferior y le sumo 1.2. Por eso tengo límite inferior es 2 y mi límite superior, pero para este de acá, va a ser 3.2. Pero esto solo para el 1. Ahora, a Solo ver es si para el eso. primer intervalo. Ahora vamos con el segundo intervalo. ¿De dónde cogería yo? Empezaría Le suma más 1.2 Exacto, de tendría que hacer 3.2. 3. Ahora mi límite inferior se convierte en 3.2. Sería a 4.4. Eso, 3.2. Este de aquí viene a ser mi límite inferior. Mi límite superior, ¿cuánto sería? Pues el límite inferior, 3.2, más A mi intervalo, más 4.4. mi amplitud, que es 1.2, más 1.2. La señorita por ahí dice, eso es 4.4. Así es, entonces mi siguiente rango es 4.4. Póngame atención, vamos al 3 y luego va haciendo usted solito. Entonces el 3, mi límite inferior para la clase 3 va a ser 4.4, o sea, el de aquí baja. Pongo una rayota y digo entonces, mi límite superior ha de ser 4.4 más 1.2. ¿Por qué a todos les sumo 1.2? Porque esa es la amplitud, que ya la sacamos acá arriba, ¿cierto? La amplitud. ¿Ah? ¿Cuánto me da eso? A 5.6. 5, 4.5.6. 5.6. 5.6. Ya. Sigan, por favor, ustedes entonces. La siguiente, el 4 y el 5, a ver cuánto les da. A 5.6 más 1.2, 6.8 da. Hágalo ahí en su cuadernito. Tómese un minutito ahí para usted pensarlo, usted analizarlo. El último sale 8. Claro, al último tiene que salir 8 de ley. Ya está. Ya está, a ver, espera un ratito. ¿Qué dice aquí? No ha cambiado nada el tema de exámenes. A ver, ¿cómo vamos? Se acaba.
Inge, una pregunta. Dígame, Gladys. El 2 que en la primera ejercicio pone el 2 es el número de intervalo menor, ¿verdad? Más el 1.2. Correcto, sí, claro, desde ahí empiezo yo. Claro, siempre voy a empezar desde el límite menor, ¿no? De ahí me voy. Ah, es porque estaba diciendo dónde salía el 2. Ya, Inge, ya, gracias. Eso, ya. A ver, ayúdenme, por favor, pues si no, ya es hora de dormir a esta hora ya. Ya todos tenemos que irnos, pero tenemos que acabar, muchachos. A ver, díganme, señores. Siguiente, la clase 2, tengan la bondad. ¿Cómo queda el intervalo? Muy amables. 3 puntos. Menos 4.4. 4.4. No, cuidado, no es menos. 4.4. Eso. 3 puntos. Si no, vea, pongámosle una flechita ya. Y sí, yo tengo la culpa por andar poniéndote en así. Ya, eso. Ya, el siguiente, 4.4. 4.4. 5.6. 5.6. Eso, siguiente, 5.6. 6.8. De 6.8 a 8. 6.8 a 8. 8. Eso es. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Voy a bajar este cuadrito aquí, a mil disculpas para que... Pongámosle por acá. Ahí pongámosle, ahí, cortos nomás. Eso, ya. Luego, vea, viene la parte fácil en realidad. Frecuencia. Solo que ahora no es la frecuencia con la que se repite un número, sino un rango. O sea, desde el 2 hasta el 3.2, ¿cuántos números encuentro? 2. Le encuentro al 2. Y al 3. Le encuentro al 3. O sea, son 2 números. Cuidado, voy a poner 2 más 3. No. 2 números. Lo que estoy contando es los números que se encuentran dentro de ese rango. Ahora, desde 3.2 a 4.4, en ese rango, ¿a quiénes le encuentro? A 4. 5. 5 números. 3. Está mal aquí. Está muy mal. ¿Quién me hizo hacer esa barbaridad aquí? Ah, no, sí está bien, perdón. Estamos bien. 5. A ver, desde 3.2 al 4.4. El 3 y el 4. 5. Hubiera sido para hacer la mañana. 4. A ver, le encuentro al un 4 una vez, al 4 otra vez, 2, al 4 otra vez, 3. Al 4 otra vez, 5. 4. ¿Por qué 5? Solo 4. 4 nomás hay. 4 Sí, nomás. solo 4. Solo son 4 nomás. Lo que pasa es que aquí ya no le puede tomar en cuenta al 3, señor, porque ya le tomó en cuenta arriba. La persona que me dice 5, sí, no está tan mal, pero ya no le puede volver a tomar en cuenta. Ahora, mire aquí, porque el señor sí tiene razón, dice, pero de 3 puntos, no. Y encima más dice 3.2, ¿verdad? Que el 3 está más abajo del 3.2. Me imagino que esa es la confusión de la persona que decía 5. Ahora, de 4... Sí, ya. Ya, perfecto, no se preocupe. De 4.4 a 5.6, ¿a quién le encuentro? ¿Será que le 2. encuentro solo al 5 una vez, al 5 otra vez? Y ya, nada más, ¿no? 2 veces el 2. 5. Eso. De 5.6 a 6.8, ¿qué números le encuentro ahí? 6. Al 6 le encuentro un montón de veces. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces el 6. 6 veces. 6 veces. 3 encuentro, Inge. Y del 6.8 al 8, ¿a quién nomás le 2. encuentro? Claro, a 2. 2. Al 7, A 7. 8. Al 7 Y al 8. 2. Yo sumo todo esto e hice bien. Debe darme 2 más Da 4, 16. 6. 6 y 2, 8. Sí, da. 8 y 6, 14. Perfecto. La sumatoria, esa cosa de ahí, esto significa sumatoria, ¿no? Por si acaso, este es sumatoria. Para los que no saben. Es una simbología de sumatoria. Listo. Ahora, No la lo entiendo. frecuencia relativa, recuerde usted la fórmula, por acá arriba está. Profe. Dígame. Profe, esa parte de la frecuencia, ¿sí puede repetir otra vez? No me Sí, entiendo. porque también no lo entendí, Inge. Que le dicen Ya. ahí donde está en la clase 4, ahí sale 5.6
6.8 y frecuencia, ¿por qué le sale 6? Ya, vamos a ver nuevamente. Déjenme, voy a borrar. Hay solo 2 6. Y el 5. El 6 hay 2, 3, 4, 5, Ya, 6. ya. Pónganme atención nuevamente, ¿ya? Verán. Carambas. Quítate el borrador. Cogemos esto. Voy a coger un esfero ahí, no, este mismo. Que está medio pequeño. Ahí estamos. Vamos nuevamente. A ver. Verán. Dejémoslo escrito aquí, ¿no? Señorita, ¿quién me preguntó primero? Señorita Calero, ¿verdad? Sí, profe. A ver, señorita, vamos a dejarle a Ángela un ratito sola, ¿ya? Usted tiene una buena voz, entonces va a ir ayudándonos a todos. Muy amables del resto. Vamos con la clase 1. Deme leyendo, por favor, la clase 1. ¿Cómo está el intervalo? De 2 a 3.2. Ya, entonces me dice, verá, dice Ángela. Deme contando cuántos números entran en ese rango. De 2 a 3.2. Entonces usted se va a la tabla y dice, a ver, de 2 hasta 3.2, el 4 no, el 5 no, el 6 no, el 7 no, el 8 no, el 4 no, el 6 no, el 3 no, o sí. ¿Entra Sí. o no entra en el rango? Sí, tengo uno. El 4 no, el 5 no, el 6 no, el 6 no. El 2, ¿entra o no entra? Sí. Sí. Listo. El 4 no, el 6 no, el 6 no. ¿Cuántos números han entrado dentro de ese rango? 2 números. 2 números, por eso yo aquí pongo 2. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ah. Ahora, siguiente rango. La otra persona que me preguntó, a ver, Edwin parece que también estaba un poquito confundido. No se preocupe, es normal eso. El rango 2, Sí. Edwin. Don Edwin, a ver, lea usted el rango 2. 3.2 Ajá. a 4.4. Claro. Ya, entonces abstraiga su mente un poquito, a ver, diga ya desde el 3.2 al 4.4. Vamos viendo. El 4, ¿entra en el rango? Sí. Sí, le tachamos, ya tenemos uno. ¿El 5 entra en el rango? No. No. ¿El 6 entra en el rango? No. 7 tampoco. 8 tampoco. ¿El 4 otra vez entra en el rango? Sí. Ya tenemos 2 veces, 2. ¿6 entra en el rango? No. ¿4 No. entra en el rango? Sí, ya va Sí. 3 veces. ¿El 5 entra? No. ¿El 6 entra? No. ¿El 6 entra? No. ¿El 4 entra? Sí, entra Sí. otra vez. ¿El 6 entra? No. ¿El 6 entra tampoco? ¿Cuántas veces entró un número? Coincidencialmente, el 4 entra 4 veces. Coincidencialmente, lamentablemente. No voy a decir, le puso 4 porque es el 4. No, es las veces que se repitió. Qué pena, qué mal que coincidió, me hace confundir. Y me voy al último. Ya creo que me entendieron la idea, ¿no? Voy al quinto. Otra persona que me ayude, por favor. Ya estoy quedando ronco. Listen, yo le hacía cuenta acá en el intervalo de clases. Por eso yo decía 5,6 a 6,8. Yo contaba acá los 4, 6. Ya, pero ahorita ya le entendió. Sí, ahorita sí ya Ya, vi dónde está perfecto. contando. Pregunta, Digamos cuando está entonces, el 4. frecuencia relativa me dice que es igual a la frecuencia, aquí tiene, frecuencia relativa es igual a frecuencia dividido para n. Primer caso 2 dividido para 16, segundo caso 4 dividido para 16, 2 dividido para 16, 6 dividido para 16 y 2 dividido para 16 nuevamente. ¿Cuánto me da esto? Le da 8. 1, ingeniero. 1. 0.12. 1. Sin aproximar, pero. Aquí sí aproximemos, aquí sí vale aproximar, no se preocupe. 0.13 entonces, 0.13. Ya, siguiente. 0.25. 0.25. Siguiente. 0.13. Eso. Siguiente. 0.35. Y siguiente. 0.13. Sumamos todo eso y debería darme 1. No sé, 1.0 algo me debe dar eso. 1.02 creo que era. Eso es aproximadamente 1. Salió 1 exacto, ingeniero. Perfecto, mejor. Ya. Por los decimales a veces y toda la vaina sale así, pero eso Está tiene que de más, Inge, ahí en el 6 dividido para 16 sale a 0.37 sale.
¿27? Sí. Sí. Bueno, ya entonces, ahí. Ya, el asunto es que eso usted ahí para aproxime lo normalito nomás. La suma total tiene que darle 1 o cercano a 1. Ya está su tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Ahora, para rematar esto y acabar pronto porque se nos va el tiempo. Yo adicionalmente a esto tengo el histograma. El histograma no es más que un gráfico de barras. Más o menos, algo parecido a un gráfico de barras. En el cual, recuerde, un gráfico usted tiene un eje Y y tiene un eje X. ¿De acuerdo? En el eje X usted pone su IC, su intervalo, ¿cierto? ¿Ya? Que tenemos aquí, intervalo de clase. Y acá vamos a poner nuestra frecuencia en Y. ¿Ya? O sea, aquí va frecuencia y acá va el intervalo. Voy a ponerle así para poderle dibujar mejor. Los intervalos de clase, denme una manito ahí ustedes. ¿De dónde hasta dónde tengo? ¿Verdad que tengo del 2 hasta el 8? ¿Sí o no? Entonces Sí. voy a dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Más o menos así tengo. Para guiarme voy a poner los numeritos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pon atención, ya con esto nos vamos ya. Entonces, vamos con la clase 1. ¿De dónde hasta dónde va? ¿Verdad que va desde el 2 hasta dónde? Ayúdame. Al 2.3. Al 3.2. Ya, que más o menos ha de ser por aquí. Del 2 al 3.2. Ya. Voy a coger ahora el verde. Clase 2, ¿de dónde va? Del 3.2. 3.2 al 4.4. Ya, que más o menos digamos que es por aquí. Cogí un verde, ¿no? Ya. Vamos con el azul, el 3. Hasta el 5.6. Más o menos ha de ser por ahí, digamos. Ah, escojamos otro color, este amarillo de aquí. Del 5.6 al 6.8, que más o menos debería ser por aquí. No, hasta aquí, pongámosle en negro mismo. Y el último volvamos a poner en rojo, que va desde eso hasta el 8, hasta aquí, literalmente. Ahora vamos con las frecuencias. ¿Hasta dónde tengo? Yo tengo frecuencias de 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad que yo tengo frecuencias de 2, tengo frecuencias de 4 y tengo frecuencias de 6, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué me ayuda a hacer el histograma? Me dice, a ver, grafique por favor su intervalo de clase con respecto a la frecuencia. Dice, ya el intervalo 1 más o menos viene desde 2, tiene una frecuencia de 2 y se extiende hasta 3. Bueno, en el gráfico les voy a quedar debiendo porque va a ser un gráfico horrible ahí. Hasta el 3. No sé cuánto, el 3.2. Ah. Siguiente, la clase 2 dice, verá, va desde el 3.2 hasta el 4.4. Y tiene una frecuencia de 4, o sea, por aquí más o menos. Ya, bueno, decía que los gráficos les voy a quedar debiendo, pero quiero que me entiendan la idea. Ya, el siguiente con azul. Clase 3, ayúdenme, ¿de dónde hasta dónde va y número de frecuencia? Del 4.4. Gracias, señorita García. Del 4.4 hasta el 5.6. Ya, ¿y qué frecuencia tiene? 2. 2. 2. Entonces significa que ha de venir por aquí hasta el 2 y se extiende hasta acá. Que era mi 5.6. Ahí le pinto ahí bonito. Verde, vamos a darle al no, negro, démosle hacia otro. A ver, el 4.
Va de 5.6 Ajá. al 6.8. ¿Qué frecuencia tiene? Frecuencia del 6. 6. Es la Me frecuencia sale el más 6. altota, o sea, esta está por acá. 6. Ya. Y rematamos con el último. 6.8 a 8. Frecuencia. De 2. De 2. Ya, va así. Entonces, el estadista le va a decir, verá, esta es la clase 1, esta es la clase 2, esta es la clase 3, esta es la clase 4 y esta es la clase 5. Entonces, usted como buen interpretador y persona que estudió estadística en el Instituto Marta Bucarán, dice, ah, ya, o sea que la clase 4 es la que se repite con mayor frecuencia, ¿no? Ah, interesante. ¿Y cuál es la clase 4? Y va a decir, ah, es la clase que va de 5.6 hasta 6.8. ¿Qué conclusión sacará? Ya vemos luego después de eso. Ya, pero usted ya sabe, ya. A usted le han de presentar el histograma nomás y dice, ah, ya entendí. La frecuencia, o sea, el rango de 5.6 a 7. No sé cuánto es el que más se repite. Ya entendí. 6.4. Gracias, señores. Espero que hayan entendido. Ya les subo el video a todos. Gracias por su atención. No sé Dios si le tienen- pague. Hasta mañana, Inge. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron, chicos? Sí, Ya, Lo último bueno, no, ingeniero, para lo que último no. Ya, a ver el video, muchachos, que ya ahorita ya es hora de dormir. Gracias, señores. Yo ya les Ya subo no los cambios. ayuda. Hasta mañana, Inge. Chao, Hasta chao. mañana, Descansen. Inge. Adiós. Chao. Mañana, Inge. A esta hora el cerebro ya no, ya. Mañana, Inge. Chao, chao. Mañana es suavito el taller, no se preocupen.